El día de mi compromiso, mi hermana llevó a mis padres a Londres para celebrar algo que valiera la pena. No tenía idea de que mi prometido era un general del Pentágono. Después de ver mi boda en las noticias, me desperté con 79 llamadas perdidas. Los bloqueé a todos. Soy la capitana Sofía Méndez, de 35 años, oficial de la Armada con 8 años de servicio y 3 despliegues en mi historial. He dedicado mi carrera a demostrar que puedo liderar bajo presión, resolver problemas que nadie más quiere asumir y mantener la calma cuando todo a mi alrededor parece desmoronarse. Durante años, hice lo mismo en casa, justificar la indiferencia de mis padres, tolerar las burlas de mi hermana e intentar ganarme un respeto que nunca iba a llegar. Pero cuando decidieron ignorar mi ceremonia de compromiso para irse a celebrar algo que valiera la pena a Londres, tomé una decisión que lo cambió todo. Las primeras grietas aparecieron mucho antes de la boda. Empezó con comentarios pequeños. Mi hermana Lucía bromeaba diciendo que probablemente me casaría con algún sargento que tuviera un jeep, y mi madre, Carolina, corregía mi postura cuando usaba el uniforme durante la cena, como si fuera una especie de vergüenza. Nunca lo dijeron directamente, pero el mensaje era claro: mi carrera era tolerada, no celebrada. Soy la capitana Sofía y he estado en la Armada durante 8 años. He servido en 3 despliegues, he recibido condecoraciones por análisis táctico y me he ganado la reputación de ser alguien que no se quiebra bajo presión. Pero en las cenas familiares, nada de eso importaba. Lo que importaba era que Lucía acababa de ser promovida a directora senior de marketing en una empresa tecnológica y mi madre finalmente podía explicarle ese trabajo a sus amigas del club de lectura. Cuando me comprometí, sus reacciones fueron frías, sonrisas amables y felicitaciones distantes. Mi padre, Ricardo, estrechó la mano de Marcos con esa fuerza que pretendía sugerir que me estaba haciendo un favor. Más tarde esa noche, lo escuché susurrarle a mi madre: ella siempre ha estado desesperada por demostrar algo. No les conté mucho sobre Marcos. Tampoco preguntaron. Solo sabían que era alguien a quien había conocido en el trabajo, lo cual era bastante cierto. Lo que no mencioné es que Marcos ostentaba un rango al que la mayoría de los oficiales aspiran llegar durante toda su carrera. No lo mencioné porque para mí no importaba, y sabía que para ellos tampoco. Ya habían decidido quién era yo, la hija que prefirió el camuflaje antes que los vestidos de cóctel. Entonces, Lucía anunció que ella y mis padres harían ese viaje planeado a Londres la misma semana de mi ceremonia de compromiso. No la boda, sino la ceremonia de compromiso, el evento formal donde firmaríamos los documentos oficiales ante nuestro comando y celebraríamos con las personas que realmente nos conocían. Cuando pregunté por qué habían elegido esa semana específica, Lucía me miró con esa sonrisa ensayada que usa en las reuniones con sus clientes y dijo: para celebrar algo que valga la pena. Las palabras quedaron flotando en el aire. Mi madre miró hacia otro lado. Mi padre se aclaró la garganta y cambió de tema para hablar de las millas de su aerolínea. Me dolió, pero no discutí. Los años en el servicio militar te enseñan compostura y silencio. Aprendes a mantener el rostro neutral cuando alguien te grita órdenes a centímetros de la nariz. Aprendes a funcionar con 3 horas de sueño y café de mala calidad. Aprendes que algunas batallas no valen la pena porque la otra parte no tiene un interés real en la paz. Así que no discutí. No les rogué que lo reconsideraran. Solo dije: que tengan un buen viaje, y volví a planificar un evento al que ellos ya habían dejado claro que no tenían intención de asistir. Marcos lo notó, por supuesto, es observador de esa manera silenciosa que surge de años de analizar información satelital y evaluaciones de amenazas. Estábamos revisando la lista de invitados una tarde cuando dejó su bolígrafo y me miró. ¿De verdad no van a venir? ¿No vienen porque no aprueban la vida militar o porque no te aprueban a ti? Pensé en ello por un momento. Creo que les avergüenza que no haya resultado ser la persona que ellos querían. Él asintió lentamente, como si procesara datos tácticos. Ellos se lo pierden, dijo. Intenté no pensar más en ello. Me concentré en el trabajo, en los detalles de la ceremonia y en asegurarme de que todo estuviera en orden. Me dije a mí misma que no importaba, que había construido una vida lejos de su aprobación, rodeada de personas que entendían el deber, el servicio y la importancia de estar presente cuando realmente cuenta. Pero la noche anterior a la ceremonia,
Me senté sola en mi oficina y me quedé mirando las tarjetas de confirmación vacías que había impreso para ellos. 3 tarjetas, 3 asientos vacíos que estarían en la primera fila con la etiqueta de familia de la novia. Pensé en tirarlas a la basura, pero algo obstinado en mí, lo mismo que me hizo terminar una marcha de entrenamiento de 15 kilómetros con una fractura por estrés, me hizo conservarlas. Quería que esos asientos vacíos fueran visibles. Quería que todos vieran exactamente quién no se había presentado. Llegó el día del compromiso. Mis amigos de la base asistieron. La capitana de corbeta Sara Castro, quien había sido mi compañera de cuarto durante el entrenamiento de oficiales. El suboficial primero Miguel Rodríguez, quien me salvó la vida durante un accidente de entrenamiento. La comandante Patricia Ortiz, quien me guió durante mi primer despliegue. El salón se llenó de uniformes de gala azul marino, planchados y almidonados, con cintas y medallas que reflejaban la luz. Varios oficiales superiores asistieron también, personas bajo las cuales había trabajado, personas que habían redactado mis evaluaciones de desempeño, personas que me habían visto en mis mejores y peores momentos y decidieron que valía la pena confiar en mí. El coronel Santiago Herrera, mi comandante actual, llegó temprano y me llevó a un lado. ¿Tu familia no pudo venir? ¿Tenían otros planes? Estudió mi rostro por un momento y luego asintió. Ellos se lo pierden, dijo, repitiendo las palabras de Marcos. Esto es algo grandioso, Méndez. Solís es un oficial ejemplar. Ustedes dos harán un gran trabajo juntos. El evento fue modesto pero formal. Hubo banderas dobladas sobre las mesas y un brindis del coronel Santiago Herrera. Los documentos oficiales se firmaron por triplicado. Marcos estuvo a mi lado con su uniforme de gala, y cuando deslizó el anillo en mi dedo, sentí que algo se acomodaba en mi pecho. No era felicidad exactamente, sino certeza. Estas eran mis personas. Esta era mi familia, la que sí se presentaba. La ausencia de mis padres se disipó en el ambiente. Aún así, la gente notó los asientos vacíos. Algunos preguntaron discretamente dónde estaba mi familia y les di la misma respuesta, tenían otros planes. Nadie insistió. La gente del servicio militar entiende de lealtad, pero también entiende cuando esa lealtad no es recíproca. Esa noche, después de la ceremonia, revisé mi teléfono por costumbre. Lucía había publicado fotos desde Londres, copas de champán brindando, una cena en una terraza con vista al río Támesis, su brazo alrededor de mi madre y ambas riendo. El pie de foto decía, algunas celebraciones realmente importan. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. Luego, dejé mi teléfono boca abajo en la mesa de noche e intenté dormir. Al día siguiente, la foto estaba por todas partes. Alguien me había etiquetado en ella. Luego, otra persona la compartió. Para el mediodía, la mitad de mi unidad la había visto. Y para la tarde, Marcos también la había visto. No dijo mucho al principio, solo miró la pantalla, luego a mí, y de nuevo a la pantalla. Finalmente, dejó el teléfono y tomó mi mano. Ahora entiendo. ¿Entiendes qué? ¿Por qué nunca hablas de ellos? ¿Por qué te tensas cada vez que alguien menciona las licencias familiares? Apretó mi mano con suavidad. No te ven como realmente eres, ¿verdad? Quise discutir, defenderlos, inventar excusas sobre malentendidos y diferencias de valores. Pero estaba cansada de mentir, especialmente a él. No, dije, no lo hacen. Se quedó callado un momento, pensando. Entonces, ¿todavía quieres hacer esto de manera discreta? La boda. Le había dicho que quería algo pequeño y privado. Solo nosotros y un puñado de testigos en la capilla de la base. Sí, respondí. No necesito una gran producción. Él asintió, pero hubo algo en su expresión que no alcancé a descifrar del todo. Algo que parecía determinación. De acuerdo, dijo. Algo pequeño y privado. Solo nosotros. Le creí. Debí haberlo pensado mejor. Marcos no miente, pero tiene una definición de pequeño muy diferente a la de la mayoría de las personas. Pero para eso aún faltaban semanas. Por ahora,
solo tomé su mano e intenté no pensar en 3 asientos vacíos y en una publicación que decía, algunas celebraciones realmente importan. Para entender lo que pasó después, tendrías que conocer la historia completa. No solo la ceremonia de compromiso o las fotos de Londres, sino todo lo que vino antes. Los años de intentar ganar una aprobación que nunca iba a llegar. Crecí en una casa donde las apariencias lo eran todo. Mi madre, Carolina, organizaba almuerzos de caridad y formaba parte de juntas directivas de museos. Mi padre, Ricardo, era un abogado corporativo que medía el éxito en horas facturables y tasas de retención de clientes. Y Lucía era la hija de oro. Concursos de belleza a los 16, becas académicas a los 18, una carrera de marketing que la tenía gestionando campañas de 6 cifras a los 25. Era todo lo que mis padres deseaban, pulcra, exitosa y fácil de presumir en las reuniones sociales. Yo no era ninguna de esas cosas. Era la niña que desarmaba radios para ver cómo funcionaban. La adolescente que se unió al cuerpo de entrenamiento juvenil porque buscaba estructura y propósito, no porque me estuviera preparando para el servicio. La estudiante universitaria que sorprendió a todos al alistarse en lugar de terminar una carrera en ingeniería eléctrica. Cuando les dije a mis padres que me uniría a la Armada, mi madre lloró como si hubiera anunciado una enfermedad terminal. Mi padre se sentó en silencio durante 3 minutos completos antes de decir, ya superarás esta fase. No la superé. Crecí en ella. El campamento de entrenamiento fue duro y clarificador. Por primera vez en mi vida, mi valor no estaba ligado a mi apariencia o a mi capacidad para hacer conversación trivial en eventos de recaudación de fondos. Estaba ligado a si podía cumplir la misión, seguir órdenes y proteger a mis compañeros. Y podía hacer las 3 cosas. La primera vez que regresé a casa en uniforme, mi madre me pidió que me cambiara antes de la cena porque los vecinos van a venir y ya sabes cómo se pone la gente con los temas del gobierno. Me cambié. Me dije a mí misma que era para mantener la paz. Con los años llegaron los despliegues en el Mediterráneo, el ascenso a teniente, las felicitaciones por mi trabajo en inteligencia de comunicaciones, otro ascenso a capitán de corbeta, y luego a capitana de navío. Nunca asistieron a una sola ceremonia. Ni a una sola. Les enviaba los detalles y me respondían con mensajes amables sobre conflictos de agenda y compromisos previos. Pero yo seguía invitándolos. La lealtad cala hondo cuando te educan para ganarte el afecto a través del rendimiento. Seguía pensando que tal vez el próximo logro sería el que finalmente importara. Tal vez el próximo rango, tal vez la próxima medalla. Nunca lo fue. Los ascensos de Lucía, en cambio, se celebraban a lo grande. Reservas en restaurantes caros, brindis con champán y publicaciones en redes sociales con decenas de comentarios de felicitación. Muy orgullosos de nuestra brillante hija, escribía mi madre, como si solo tuviera una. Dejé de hablar de mi trabajo cuando estaba con ellos. Cuando me preguntaban qué hacía, era imprecisa, cosas de comunicaciones, análisis de datos. Es bastante aburrido. No era aburrido, era uno de los trabajos más complejos e importantes que había hecho, pero ellos no querían oír hablar de eso, y yo estaba cansada de actuar para un público que ya había abandonado la sala. Entonces conocí a Marcos. Ambos asistíamos a una conferencia conjunta sobre amenazas de ciberseguridad. Yo estaba presentando protocolos de inteligencia de señales. Él estaba 3 filas atrás, haciendo preguntas que demostraban que realmente comprendía el material. Después, se presentó. Comandante Solís. Un trabajo excelente el que presentó. Capitana Méndez, gracias, señor. Él sonrió. Tenemos el mismo rango, capitana. No hay necesidad del señor. Ese fue el primer indicio de que era diferente. No actuaba con ego. No necesitaba demostrar que era la persona más inteligente del lugar porque conocía su propio valor. Empezamos a hablar, primero de trabajo, luego de todo lo demás. Supe que había crecido en el campo, que se había alistado justo después de la escuela secundaria y que se había abierto camino gracias a su competencia y disciplina. Había realizado 7 despliegues, obtenido un ascenso en el campo de batalla y regresado a la universidad para obtener su licenciatura y maestría mientras seguía sirviendo a tiempo completo. Pero nunca alardeaba, solo exponía los hechos cuando se lo preguntaban, de la misma manera que se informa sobre el clima.
Al principio, no sabía que trabajaba en el área de inteligencia de defensa de alto nivel. No sabía que su acreditación de seguridad estaba 3 niveles por encima de la mía. No sabía que informaba periódicamente a miembros del Congreso y al Estado Mayor Conjunto. Nunca se valió de su rango o su influencia. Nos conocimos como iguales, soldado a soldado. Por primera vez en mi vida adulta, yo no era la decepción. No era el miembro de la familia que había elegido el camino equivocado. Solo era Sofía, y eso era suficiente. A los 6 meses de nuestra relación, me llevó a cenar a un restaurante tranquilo fuera de la base. Habíamos estado hablando de nuestras familias. La suya era comprensiva pero distante, cada quien viviendo su propia vida en su región de origen, y yo había sido más honesta de lo habitual sobre la mía. ¿Nunca han venido a una ceremonia?, preguntó. Ni una sola vez. Ni siquiera a mi graduación de oficial. Mi madre dijo que tenía migraña. Mi padre tenía una comparecencia judicial. Lucía estaba en una conferencia. Se quedó callado durante un largo momento, haciendo girar su vaso sobre la mesa de manera pausada. Mereces algo mejor que eso. Era una declaración sencilla, pero algo en ella abrió una parte de mí que había mantenido cuidadosamente cerrada. Sentí que se me cerraba la garganta y miré hacia otro lado, parpadeando con fuerza. Estoy acostumbrada, dije. Eso no significa que esté bien. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía, y me di cuenta de que así se sentía el verdadero compañerismo. No era alguien que necesitara que fuera diferente, mejor o más dócil, era simplemente alguien que me veía con claridad y decidía estar presente por mí. 3 meses después, me propuso matrimonio. Estábamos en un viaje de fin de semana, caminando por el muelle cerca de la Academia Naval. Se detuvo en una banca frente a la bahía y sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta. No soy bueno para los discursos, dijo. Pero sé lo que quiero. Quiero construir una vida con alguien que entienda el servicio y el deber. Alguien que esté presente. Alguien que no se rinda cuando las cosas se pongan difíciles. Abrió la caja. Quiero construir esa vida contigo. El anillo era sencillo. Oro blanco, un solo diamante, elegante y discreto. Exactamente como a mí me gustaba. Sí, dije. Absolutamente sí. Nos quedamos en esa banca 1 hora más, viendo pasar los barcos por el agua, hablando de logística, tiempos y todos los detalles prácticos que conllevan 2 carreras militares. Decidimos un compromiso de 6 meses para tener tiempo de coordinar nuestros permisos y planificar algo pequeño. Cuando llamé a mis padres para contarles, la respuesta de mi madre fue: «Oh, bueno, qué bien, querida. ¿A qué se dedica?» «Está en el servicio militar, como yo». Hubo una pausa. «Bueno, estoy segura de que serán muy felices». Mi padre se puso al teléfono. «Felicidades, Sofía». ¿Ya tienen fecha?» «Todavía no. Pensamos en 6 meses. Les enviaré los detalles cuando los tengamos». «Me parece bien. Revisaremos nuestras agendas». Eso fue todo. Sin emoción. Sin preguntas sobre Marcos, cómo nos conocimos o cuáles eran nuestros planes. Solo un reconocimiento cortés y la promesa de revisar sus agendas. La respuesta de Lucía fue aún peor. Le envié un mensaje de texto con la noticia y me respondió 3 horas después: «Felicidades. ¿Está en servicio activo? Espero que sepas en lo que te estás metiendo, jaja». Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Espero que sepas en lo que te estás metiendo. Como si fuera una niña ingenua casándose con la primera persona que mostraba interés. Como si mis años de servicio no me hubieran enseñado exactamente lo que requería la vida militar. No respondí. Marcos vio todo. No comentó directamente sobre sus reacciones, pero esa noche, mientras nos quedábamos dormidos, dijo: «Sabes que no necesitas su aprobación, ¿verdad?» «Lo sé». «¿De verdad lo sabes?» «Lo pensé. Estoy trabajando en ello». Me besó la frente. «Trabaja más rápido.
La vida es demasiado corta para pasarla intentando impresionar a personas que ya decidieron no dejarse impresionar. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero entender algo intelectualmente y sentirlo emocionalmente son dos cosas muy diferentes. Aún así, tenía 6 meses para resolverlo. 6 meses para planificar una boda y construir una vida con alguien que realmente me valoraba. Pensé que sería tiempo suficiente. Pensé que podría hacer las paces con la indiferencia de mi familia antes de la boda. Me equivocaba. Después del desplante de Londres, algo cambió, no solo en mí, sino en la forma en que veía toda la estructura de mi relación con mi familia. Fue como ver de repente el plano de un edificio en el que habías estado viviendo durante años, todas las paredes de carga comprometidas y los lugares donde los cimientos se habían estado agrietando durante décadas. No lloré. No los llamé. No envié un mensaje de texto furioso ni exigí una explicación. Simplemente me senté en mis aposentos la noche posterior a la ceremonia de compromiso, mirando la foto de ellos en Londres, y me di cuenta de que había estado librando una batalla unilateral durante años. Cada logro, cada uniforme que planchaba a la perfección, cada felicitación sobre la que esperaba en silencio que me preguntaran. Todo había sido una súplica silenciosa por su validación. Y sin embargo, cuando finalmente encontré una relación real, cuando construí algo con alguien que entendía el deber, el respeto y la importancia de estar presente, ellos abandonaron el país para dejar clara su postura. Algunas celebraciones realmente importan. Ese pie de foto no fue un descuido. Fue deliberado. Lucía lo había escrito sabiendo que yo lo vería, sabiendo que todos mis compañeros de trabajo lo verían. Era una declaración pública: tu vida no importa lo suficiente como para cancelar unas vacaciones. Pensé en todas las veces que los había justificado. Están ocupados. No entienden la cultura militar. Demuestran el afecto de otra manera. Pero esto no se trataba de lenguajes de amor diferentes o de brechas culturales. Se trataba de respeto. Y ellos habían dejado claro que no tenían ninguno para ofrecer. La capitana de corbeta Sara Castro pasó por mis aposentos alrededor de las 9 horas. Llamó 2 veces y luego entró cuando no respondí lo suficientemente rápido. ¿Estás bien, Sofía? Estoy bien. Se sentó en el borde de mi escritorio con los brazos cruzados. Eso no fue lo que te pregunté. Sara es una de esas personas que detecta las evasivas como si fueran de cristal. Nos conocíamos desde la escuela de oficiales, habíamos compartido despliegues, nos habíamos cubierto mutuamente durante inspecciones, crisis y resacas. Se había ganado el derecho a insistir. Estoy procesándolo, dije. Esa foto fue cruel. Fue honesta. La crueldad y la honestidad no son lo mismo. Se inclinó hacia adelante. Lo sabes, ¿verdad? Sabes que no te merecías eso. Quería estar de acuerdo con ella. Quería sentir una rabia justificada en lugar de este vacío en el pecho. Pero, sobre todo, me sentía cansada. No importa, dije. La ceremonia ya pasó. Marcos y yo estamos comprometidos. Que estuvieran allí o no cambia nada. Excepto que sí cambia, dijo Sara en voz baja. Porque estás sentada aquí sola en lugar de celebrar con tu prometido. Tenía razón. Marcos me había dado espacio esa noche, interpretando mi necesidad de soledad de la manera en que leía las situaciones tácticas, rápida y acertadamente. Pero eso no significaba que debiera lamentarme. Estaré bien, dije. Solo necesito ajustar mis expectativas. Sara se puso de pie. Tus expectativas eran que tu familia mostrara una decencia básica. Ese no es un estándar alto, Sofía. Ellos son los que fallaron, no tú. Después de que se fue, abrí mi computadora portátil y comencé a revisar correos electrónicos. Había 17 mensajes nuevos, la mayoría relacionados con el trabajo, pero 3 eran de familiares lejanos que de alguna manera habían visto la publicación de Lucía y solo querían curiosear. Los eliminé sin responder. Luego abrí la carpeta donde guardaba los documentos de planificación de la boda, listas de invitados, opciones de lugares, cotizaciones de catering. Habíamos hablado de mantenerlo pequeño, tal vez unas 50 personas, principalmente colegas y amigos cercanos.
la capilla de la base, seguida de una recepción en el club de oficiales. Pero mientras revisaba la lista de invitados potenciales, comencé a notar nombres que reconocía de los informes de seguridad. Personas con las que trabajaba Marcos cuyos rangos no había procesado por completo, un contraalmirante que lo había guiado al principio de su carrera, un general de brigada bajo el cual había servido en el extranjero y luego, de manera casual, una nota del asistente de Marcos que confirmaba la asistencia del secretario de Defensa, pendiente de agenda. Me eché hacia atrás en la silla, mirando esas palabras. Marcos había dicho que quería mantener las cosas de perfil bajo. Había dicho que tendríamos una ceremonia sencilla con amigos cercanos. Pero, aparentemente, su definición de amigos cercanos incluía a personas que testificaban ante el Congreso y tomaban decisiones que afectaban la seguridad global. Debería haberme sentido intimidada. Tal vez debería haberme enojado porque no me había explicado por completo quién podría asistir. Pero en lugar de eso, sentí otra cosa, claridad. Mi familia había descartado a Marcos sin siquiera conocerlo. Habían asumido que era solo otro miembro del servicio al que podían ignorar. Habían tomado una decisión basándose únicamente en sus propios prejuicios y en su prolongada decepción por mis elecciones de vida. No tenían idea de con quién me iba a casar. Nunca se habían molestado en preguntar. A la mañana siguiente, me reuní con Marcos para desayunar en el comedor de la base. Él ya estaba allí cuando llegué, leyendo informes en una tableta, con una taza de café enfriándose a su lado. «Buenos días», dijo, levantando la vista. «¿Dormiste bien?» «Suficientemente bien». Me senté frente a él. «Tenemos que hablar sobre la lista de invitados». Dejó la tableta. «De acuerdo». «Tu asistente mencionó que el secretario de Defensa confirmó su asistencia». «¿Lo hizo?» Pareció genuinamente sorprendido. Le dije que enviara mis disculpas en mi nombre. No necesita perder su tiempo en la boda de un oficial de mi nivel. Yo soy capitana de navío. ¿Tú eres? Me detuve. ¿Cuál es tu rango real, Marcos? Siempre se había presentado como comandante cuando nos conocimos, y nunca insistí en los detalles. El rango importaba en contextos profesionales, pero en las relaciones personales siempre creí que era solo un título laboral. General de división, sonrió levemente, aunque espero ascender a teniente general en el próximo ciclo si el comité de promociones decide favorablemente. Parpadeé. General de división, 2 estrellas. Eso lo ubicaba en el nivel superior del liderazgo militar. Y lo mencionaba casualmente, como si me dijera su talla de zapatos. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Habría cambiado algo? Pensé en ello. No, pero explica algunas cosas. Como por qué el secretario de Defensa quiere venir a nuestra boda. Eso y por qué tu ceremonia pequeña empieza a parecerse a una junta del Estado Mayor conjunto. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Puedo hacer llamadas. Mantenerlo pequeño si es lo que quieres. Estas personas respetan los límites. Lo entenderán. Lo miré. Este hombre que de alguna manera había logrado alcanzar los niveles más altos de liderazgo militar sin perder la sencillez y la amabilidad. Este hombre que me había propuesto matrimonio en una banca sin fanfarria ni apariencias. Este hombre que mi familia nunca se había molestado en conocer. No, dije despacio. No hagas llamadas. Que vengan. Hagamos esto correctamente. ¿Estás segura? Pensé en 3 sillas vacías y en un pie de foto que decía algunas celebraciones realmente importan. Pensé en los años en que intenté encoger mi vida para encajar en su versión de lo aceptable. Pensé en la mano de Marcos en la mía, firme y segura. Estoy segura, dije. Mi familia quería dejar claro lo que para ellos importa. Bien, mostremos lo que realmente tiene valor. Estudió mi rostro por un largo momento y luego asintió. Muy bien, pero esto sigue siendo sobre nosotros, Sofía, no sobre demostrarles nada. Lo sé, dije, y lo decía en serio. No se trataba de venganza ni de alardear. Se trataba de dar un paso definitivo hacia la vida que yo misma había construido, esa vida que ellos nunca valoraron.
Si de casualidad lo veían y se arrepentían de sus decisiones, ese era su problema, no el mío. Terminamos el desayuno y tomamos rumbos diferentes. Él hacia una reunión en el Pentágono, yo a una sesión de entrenamiento con mi equipo de comunicaciones. Pero durante todo el día, sentí que algo se asentaba en mi pecho. No era felicidad exactamente, sino algo más firme, paz, tal vez, o simplemente la ausencia de expectativa por algo que nunca iba a llegar. Esa noche, desbloqueé los números de mi familia el tiempo suficiente para enviarles un solo mensaje a los tres, adjunto los detalles de la boda. Son bienvenidos si desean asistir. No hay resentimientos si no pueden venir. Cortés, profesional, distante. No esperaba que respondieran, y no lo hicieron. Al menos no durante 2 meses más, cuando todo ya estaba en marcha y no había marcha atrás. Para entonces, de todos modos, ya no importaría. La planificación de la boda cobró vida propia tras esa conversación con Marcos. Había esperado una logística sencilla, reservar la capilla, coordinar con un capellán, tal vez ordenar flores. En cambio, me encontré coordinando con su asistente, una eficiente teniente coronel llamada Valeria Vázquez, quien abordaba la planificación de la boda como una operación militar. Capitana Méndez, dijo durante nuestra primera reunión, necesito confirmar algunos detalles para las acreditaciones de seguridad. ¿Acreditaciones de seguridad para una boda? Cuando se casa con un general de división que trabaja en operaciones estratégicas, sí, señora. Todos los asistentes necesitan al menos una verificación de antecedentes básica, y cualquiera que acceda al área de la recepción debe estar registrado en el sistema de seguridad. Había escuchado ese término en reuniones sobre instalaciones protegidas, no sobre bodas. ¿De cuántas personas estamos hablando?, pregunté. Abrió una hoja de cálculo. Actualmente, 73 confirmados, con otros 22 pendientes de respuesta. De ellos, 41 requieren protocolos de seguridad avanzados. Me quedé mirando los números. 73 personas. Se suponía que sería algo pequeño e íntimo, solo amigos cercanos y colegas. Pero, al parecer, cuando te casas con un alto mando del estamento militar, los amigos cercanos incluyen a personas que informan al presidente y toman decisiones de defensa multimillonarias. ¿Marcos sabe de todo esto? El general Solís aprobó la lista preliminar. Sí, señora. Aunque solicitó que nos mantuviéramos por debajo de los 100 invitados en total. Menos de 100. Esa era su versión de algo pequeño. Debería haberme sentido abrumada. Pero, en cambio, sentí que surgía otra sensación, una satisfacción sutil. Mi familia se había saltado la ceremonia de compromiso para dejar clara su postura sobre lo que importaba. Ahora verían exactamente lo que habían despreciado. No, eso no era justo. Esto no se trataba de ellos. Esto se trataba de Marcos y de mí, y de la comunidad que habíamos construido juntos. Pero aún así, lo verían. 2 semanas antes de la boda, estaba en mi oficina revisando informes de inteligencia cuando la capitana de corbeta Sara Castro llamó a la puerta y entró sin esperar respuesta. Tienes que ver esto, dijo, sosteniendo su teléfono. Era la historia de Instagram de Lucía. Había publicado una captura de pantalla de un artículo de noticias con el titular: General del Pentágono contraerá matrimonio con oficial de la Armada en ceremonia privada. El artículo era breve, solo unos párrafos que señalaban que el general de división Marcos Solís, jefe de operaciones estratégicas, se casaría con la capitana Sofía Méndez en una ceremonia en Fort Myer. Mencionaba el historial de servicio de ambos, el reciente ascenso de Marcos y el hecho de que varios altos funcionarios estarían presentes. El pie de foto de Lucía decía: «Espera, ¿esta es mi hermana Sofía? ¿Por qué nadie me dijo que se iba a casar con un general?». Debajo, una ráfaga de comentarios de mi familia extendida, tías, primos, personas con las que no había hablado en años, todos de repente muy interesados en mi vida. ¿Sabías de esto, Carolina? ¿Es verdad? Tu hija se casa con un general del Pentágono. ¿Por qué no se mencionó esto en Navidad? Le devolví el teléfono a Sara. Interesante coincidencia. No lo sabían, dijo Sara. Les dijiste que estabas comprometida con alguien del servicio militar. Nunca preguntaron por los detalles. Sara sonrió, sin mucha amabilidad.
Así que se están enterando por las noticias de que se saltaron un compromiso para una boda que contará con la presencia del secretario de Defensa. Eso debe doler. Probablemente sí. Intenté buscar satisfacción en eso y no encontré ninguna. Principalmente me sentía cansada. Incluso ahora, con todo lo que había pasado, una parte de mí deseaba que se hubieran preocupado lo suficiente como para preguntar, para mostrar el más mínimo interés en mi vida antes de que se convirtiera en algo de lo que pudieran presumir. Mi teléfono vibró, luego otra vez, y otra vez. Lo levanté y encontré 17 llamadas perdidas. Mi madre, mi padre, Lucía, mensajes de texto llegando en tropel. Sofía, ¿por qué no nos dijiste? Tenemos que hablar sobre la boda. A tu padre y a mí nos gustaría estar allí. ¿Puedes llamarme? Esto es importante. Dejé el teléfono boca abajo en mi escritorio y volví a mis informes de inteligencia. Sara me observaba. ¿No vas a responder? No en este momento. Probablemente estén perdiendo la cabeza. Probablemente. Se sentó en la silla frente a mi escritorio. Sabes que van a intentar involucrarse en esto. Tu madre va a querer ayudar a planificar. Lucía va a querer ser dama de honor. Tu padre va a querer entregarte en el altar. La boda es en 2 semanas. Todo está planeado. Eso no evitará que lo intenten. Tenía razón, por supuesto. Para esa noche, tenía 42 llamadas perdidas y 37 mensajes de texto. Mi madre había dejado un mensaje de voz que empezaba con, Sofía, cariño, no entiendo por qué nos has estado excluyendo, y terminaba con ella llorando por cómo siempre habíamos apoyado tus decisiones. Siempre he apoyado mis decisiones. La misma mujer que me había pedido que me cambiara el uniforme antes de las cenas, que nunca había asistido a una sola ceremonia de ascenso, que se había ido a Londres en lugar de mi celebración de compromiso. Llamé a Marcos. Respondió al primer tono. ¿Estás bien? Preguntó. Ya lo saben. Están llamando y enviando mensajes. Quieren venir a la boda. ¿Quieres que estén allí? Pensé en ello. No lo sé. Una parte de mí quiere decir que sí porque siguen siendo mi familia. Pero otra parte sabe que solo les importa ahora porque de repente es algo importante. Porque hay algo que ganar para ellos. ¿Qué les dijiste? Nada todavía. No he respondido. Se quedó en silencio un momento. Esta es tu decisión, Sofía. Son tu familia. Si quieres que estén allí, lo haré posible. Si no, también está bien. Pero decidas lo que decidas, asegúrate de que sea lo que realmente quieres, no lo que crees que deberías querer. Eso era lo que valoraba de Marcos. Nunca me decía qué hacer, simplemente me ayudaba a ver la situación con claridad y confiaba en mi criterio para tomar mis propias decisiones. Lo pensaré, dije. Tómate tu tiempo. Tenemos 2 semanas. Pero resultó que no necesité 2 semanas. A la mañana siguiente, me desperté con otra publicación de Instagram de Lucía. Esta era una foto de ella desayunando con mis padres, los 3 muy arreglados y sonrientes. El pie de foto decía, reunión familiar por una noticia muy emocionante. Muy orgullosa de mi hermana menor. No puedo esperar para celebrar con ella. Orgullo familiar, boda militar, familia unida. Me quedé mirando esas palabras. Había usado el hashtag orgullo familiar después de haber publicado algunas celebraciones realmente importan apenas unas semanas antes. Había pasado de burlarse de mi compromiso a reclamar orgullo por mi boda. Y lo único que había cambiado era que ahora sabía con quién me casaba. Tomé una captura de pantalla de la publicación y se la envié a Marcos con una sola línea, esto es lo que son. Su respuesta fue inmediata, entendido. Tu decisión. Me quedé pensando un rato, con el teléfono en las manos, a 2 semanas de la boda. Mi familia, de repente desesperada por participar en algo que ya habían despreciado. Luego abrí un mensaje nuevo dirigido a los 3, agradezco su interés en la boda. Desafortunadamente, el proceso de acreditación de seguridad para los invitados se cerró la semana pasada y no podemos agregar a nadie nuevo a la lista aprobada en esta etapa tan avanzada. Quizás podamos reunirnos después.
Cortés, formal, definitivo. Lo envié antes de dudar. Las respuestas llegaron a los pocos minutos. Sofía, por favor. Podemos agilizar los pases. Tu padre conoce gente. No nos excluyas de esto. Somos tu familia. Esto es ridículo. Estás siendo mezquina. Leí cada mensaje una vez y luego puse mi teléfono en modo no molestar. Sara volvió a pasar por la tarde. ¿Se lo dijiste? Les dije que la lista de invitados está cerrada. ¿Cómo lo tomaron? Tan bien como era de esperarse. Sonrió de lado. Bien por ti. ¿De verdad? No sé si estoy estableciendo límites o si solo estoy siendo rencorosa. Estás protegiendo tu paz. Hay una diferencia entre establecer límites y ser rencorosa. Y estás firmemente del lado correcto de esa línea. Quería creerle. Quería sentirme segura de que estaba tomando la decisión correcta. Pero, sobre todo, me sentía un poco triste. Triste de que las cosas hubieran llegado a esto. Triste de que no pudieran verme con claridad hasta que hubo un beneficio para ellos. Triste de que mi boda se fuera a celebrar sin mi familia de sangre presente, pero también aliviada. Aliviada de no tener que actuar para ellos. Aliviada de que no convirtieran mi boda en una oportunidad para tomar fotos o para hacer contactos con oficiales de alto rango. Aliviada de que el día pudiera centrarse en Marcos y en mí, y en la comunidad que realmente habíamos construido juntos. 2 semanas después, todo cambiaría de nuevo. Pero en ese momento, sentada en mi oficina con Sara, sentí algo que no había sentido en años con mi familia: claridad. La decisión estaba tomada. Los límites estaban establecidos. Pasara lo que pasara después, lo manejaría bajo mis propios términos. La boda se llevó a cabo. Le había dicho a Marcos que quería mantenerla sencilla. Solo una pequeña capilla en la base. Nada elaborado. Pero cuando llegué esa mañana, acompañada por Sara y la comandante Patricia Ortiz, me di cuenta de que la sencillez ya no era una opción. La capilla de la base en Fort Myers se encuentra en una colina con vista al Cementerio Nacional de Arlington. Es un edificio modesto, de piedra clara con ventanas altas, el tipo de lugar que ha albergado miles de bodas militares a lo largo de las décadas. La había elegido específicamente porque se sentía íntima y sin pretensiones. Un lugar donde el enfoque estaría en el compromiso, no en el espectáculo. Pero cuando nuestro automóvil se detuvo, vi el perímetro de seguridad de inmediato. Policía militar apostada en cada entrada. 2 camionetas negras con vidrios polarizados estacionadas discretamente cerca de la entrada lateral. Un agente del servicio secreto hablando en voz baja por su intercomunicador. «Santo cielo», murmuró Sara desde el asiento del copiloto. ¿Cuántas personalidades importantes hay ahí dentro? La comandante Patricia Ortiz, que estaba sentada a mi lado en la parte trasera, me apretó la mano. ¿Estás bien, Méndez? Creo que sí. No tienes que hacer esto. Podemos dar la vuelta ahora mismo si quieres. Casi me echo a reír. Y decepcionar al secretario de Defensa. Él lo entendería. Este es tu día, no el suyo. Pero se equivocaba en eso. Este no era solo mi día. Era el día en que elegía dar un paso definitivo hacia la vida que había construido, la vida que mi familia nunca había valorado. Y eso significaba enfrentar a todos dentro de esa capilla, me sintiera lista o no. Entramos por la entrada lateral y de inmediato me vi rodeada de actividad. La asistente de Marcos, la teniente coronel Valeria Vázquez, apareció con una tableta y un cronograma. El capellán que oficiaría, un capellán de la Armada a quien había conocido un par de veces, quería revisar el orden de la ceremonia. Un fotógrafo militar oficial, no alguien que hubiéramos contratado, estaba instalando equipos cerca del altar. «Capitana Méndez», dijo Vázquez, «llevamos unos 5 minutos de retraso. El general Solís está en la sala del novio con el coronel Santiago Herrera y algunos otros. Usted estará en la sala de la novia hasta que estemos listos para comenzar. ¿Necesita algo? ¿Agua, café? Un momento a solas». «Estoy bien», dije automáticamente. Estudió mi rostro. «¿Segura?
¿Segura? Asintió y dio un paso atrás, pero Sara y Patricia me flanquearon de manera protectora mientras caminábamos hacia la sala de la novia. A través de la puerta abierta de la capilla principal, vislumbré lo que esperaba dentro. Filas de uniformes, decenas de ellos, tal vez más. Blancos y azules de gala de la Armada, uniformes de servicio del Ejército, uniformes de gala de la Infantería de Marina, uniformes de la Fuerza Aérea. La luz del sol de la mañana que entraba por las ventanas se reflejaba en medallas, cintas y botones de latón, transformando la capilla en algo que parecía más una reunión del Estado Mayor conjunto que una boda. ¡Qué bárbaro!, susurró Sara. Reconocí rostros al pasar: el almirante Ruiz, quien había supervisado mi último despliegue, el general de brigada Mateo Santos, quien había escrito una de mis cartas de recomendación para el ascenso a capitana, la general de división Patricia Colmenares. Una de las pocas mujeres en alcanzar el rango de 2 estrellas en la inteligencia del ejército. No eran solo invitados a la boda. Eran personas que definían la política y la estrategia militar al más alto nivel. Y dispersos entre ellos, luciendo un poco abrumados, estaban mis amigos de etapas anteriores de mi carrera, suboficiales y oficiales subalternos con los que había servido, personas que nunca antes habían estado en la misma habitación con tantos altos mandos. La sala de la novia estaba tranquila y afortunadamente vacía, excepto por Sara y Patricia. Me senté frente al espejo e intenté calmar mi respiración. Mi vestido era sencillo, blanco, largo, de manga corta, nada elaborado ni costoso. Lo había comprado listo para usar en una tienda de novias en Alexandria porque no quería gastar miles de dólares en un vestido que usaría una sola vez. Pero al mirarme en el espejo, me sentí de repente inadecuada. Todos los demás afuera vestían uniformes militares formales, con medallas y cintas a la vista, y aquí estaba yo en un vestido de tienda departamental. «Te ves hermosa», dijo Patricia en voz baja. «Me veo aterrorizada». «Eso también, pero principalmente hermosa». Sara se arrodilló al lado de mi silla. «Sofía, mírame». Sostuve su mirada. «Has realizado 3 despliegues. Has informado a almirantes y senadores. Has tomado decisiones que afectaron la seguridad operativa y las operaciones de inteligencia. Puedes manejar, caminar por un pasillo y decir sí, acepto. Esto es diferente». «¿Por qué?» «Porque hay personas importantes observando. Esas personas están aquí porque te respetan a ti y a Marcos. Porque quieren apoyarte. Esto no es una prueba ni una evaluación. Es una celebración». Quería creerle. Intenté dejar que las palabras calmaran la ansiedad en mi estómago. Hubo un golpe suave en la puerta y el coronel Santiago Herrera asomó la cabeza. «Capitana Méndez, ¿puedo pasar?» «Por supuesto, señor». Entró y cerró la puerta. Llevaba su uniforme de gala del ejército, y nunca lo había visto lucir más formal ni más serio. «Quería ver cómo estabas antes de que empiece todo», dijo. «¿Cómo te encuentras?» «Sinceramente, señor, estoy abrumada». Sonrió levemente. «Me lo imagino. He estado en muchas bodas militares, pero nunca he visto una lista de invitados como esta. No esperaba que fuera una producción de este tamaño. Eso es porque no te das cuenta de lo respetada que eres. Tanto tú como el general Solís». Hizo una pausa. «Tu familia no está aquí». No era una pregunta, pero respondí de todos modos. «No, señor. No voy a indagar en tus asuntos personales, pero quiero que sepas que las personas que están allá afuera también son tu familia. Tal vez no por sangre, pero sí por elección y experiencias compartidas. Eso cuenta para algo». Se me cerró la garganta. «Gracias, señor. Te has ganado cada gramo de respeto en esa capilla, Méndez. No lo olvides». Se enderezó. «¿Ahora, estás lista?» «Porque creo que tengo el honor de acompañarte por el pasillo». Parpadeé. «¿Señor?» El general Solís me preguntó si lo haría. Mencionó que tu familia no estaría presente y pensó que te gustaría que tu comandante hiciera los honores. Le dije que sería un orgullo, pero solo si tú te sentías cómoda con ello. Miré a este hombre que me había guiado durante 3 años,
que había apoyado mis ascensos y defendido mis decisiones ante oficiales superiores escépticos, que se había presentado a mi ceremonia de compromiso cuando mi propio padre no se había molestado en hacerlo. Sería un honor, señor, dije, y tomé su brazo. Entonces, vamos a casarte. El camino desde la sala de la novia hasta la entrada de la capilla se sintió tanto eterno como instantáneo. Sara y Patricia caminaron delante de nosotros, tomando sus asientos cerca del frente. Vázquez apareció con instrucciones de último momento sobre los tiempos y el orden procesional. El fotógrafo se posicionó cerca de la entrada y luego comenzó la música. Algo clásico y solemne interpretado en el órgano de la capilla, y las puertas se abrieron. Toda la capilla se puso de pie. Cada persona, desde el secretario de Defensa en la primera fila hasta los marineros noveles en la parte trasera, se cuadró en atención cuando entré. No porque el protocolo lo exigiera, sino porque decidieron hacerlo. Mantuve la mirada al frente, concentrándome en el altar, pero no pude evitar verlos en mi visión periférica. Filas y filas de uniformes firmes, mostrando respeto, no a mi rango o a mi posición, sino a este momento, a este compromiso. Y al final del pasillo, esperando en el altar, estaba Marcos. Llevaba su uniforme de gala del ejército, sus insignias de rango pulidas y precisas, con las medallas y cintas perfectamente dispuestas en su pecho. Pero lo que me conmovió no fue el uniforme ni el rango. Fue su expresión, tranquila, firme, segura, mirándome como si fuera la única persona en la habitación. El coronel Santiago Herrera me acompañó por el pasillo con paso pausado y precisión militar. Cuando llegamos al altar, colocó mi mano en la de Marcos y dio un paso atrás para tomar su asiento. Marcos me apretó la mano suavemente. ¿Estás bien?, susurró. En proceso de estarlo. El capellán comenzó la ceremonia. Apenas escuché las palabras de apertura, algo sobre el honor, el compromiso y los lazos formados a través del servicio. Estaba demasiado concentrada en el rostro de Marcos, en la firmeza de su mano en la mía, en la sensación de ser vista, elegida y valorada. Cuando el capellán nos pidió que nos paráramos frente a frente para los votos, Marcos habló primero. Su voz fue clara y sin vacilaciones. Sofía, prometo estar a tu lado en cada despliegue, en cada desafío, en cada momento de tranquilidad y de crisis. Prometo verte con claridad, valorar tu servicio y construir una relación basada en el respeto mutuo y el propósito compartido. Te elijo hoy y cada día en adelante. Sencillo, directo, perfectamente él. Luego fue mi turno. Había escrito y reescrito mis votos una docena de veces, intentando encontrar palabras que capturaran todo lo que sentía. Pero parada allí mirándolo, me di cuenta de que no necesitaba un lenguaje elaborado. Marcos, prometo encontrarte como un igual, confiar en tu criterio y construir una vida juntos que honre tanto nuestro servicio como nuestro compromiso mutuo. Prometo estar presente siempre, de la misma manera que tú has estado presente para mí. Te elijo hoy y cada día en adelante. El capellán sonrió. Por el poder que me otorgan la Armada de los Estados Unidos y las leyes correspondientes, los declaro marido y mujer. General Solís, puede besar a su esposa. Marcos se inclinó y me dio un beso breve, apropiado y tierno. La capilla estalló en aplausos. Y luego el capellán pronunció algo que no había previsto. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles al general de división Marcos Solís y a la capitana Sofía Solís. Capitana Sofía Solís. Mi nuevo nombre, mi nueva identidad. Ya no era Méndez para el registro civil, ahora era Solís. La capilla volvió a ponerse de pie mientras caminábamos de regreso por el pasillo juntos. Capté destellos de rostros al pasar, el almirante Ruiz asintiendo con aprobación, la general Colmenares secándose las lágrimas de los ojos, mis amigos sonriendo y aplaudiendo. Salimos a la luz del sol y los fotógrafos se acercaron, prensa militar, fotógrafos oficiales e incluso algunos medios civiles que de alguna manera habían obtenido acreditación. Marcos mantuvo su mano en mi espalda, firme y protectora, mientras nos abríamos paso entre la multitud hacia el área de recepción. ¿Cómo te sientes?, preguntó en voz baja. Me acabo de casar con un general de división frente al secretario de Defensa. Te acabas de casar conmigo, corrigió. El resto es solo contexto. Me reí, sorprendiéndome a mí misma. Tenía razón.
Esto no se trataba de rango, política o demostraciones. Se trataba de elegirnos el uno al otro. La recepción se llevó a cabo en el club de oficiales, a poca distancia de la capilla. Para cuando llegamos, el salón ya se estaba llenando de invitados, los uniformes se mezclaban con algunos asistentes civiles y las conversaciones fluían en grupos alrededor de las mesas altas. El secretario de Defensa, Alejandro Rojas, se acercó a nosotros casi de inmediato. Era un hombre de aspecto severo, de unos 60 años, con cabello plateado y ojos agudos que sugerían que no se le escapaba nada. General Solís, Capitana Solís, dijo, estrechando nuestras manos. Felicitaciones. Fue una ceremonia hermosa. Gracias, señor, dijo Marcos. Agradecemos que se haya tomado el tiempo de asistir. No me lo habría perdido. Ambos son oficiales excelentes, y verlos comprometerse el uno con el otro de esta manera. Hizo una pausa, sonriendo levemente. Me recuerda porque confío en las personas que sirven a este país. Se retiró para hablar con otros invitados y me di cuenta de que mis manos temblaban ligeramente. Marcos lo notó de inmediato. Necesitas un descanso. Necesito unos minutos donde no tenga que actuar formalmente. Revisó el salón y luego me guió hacia una esquina tranquila cerca de las ventanas. Quédate aquí. Yo me encargo de la fila de saludos. Marcos, no puedo simplemente. Sí, puedes. Es el día de tu boda, Sofía. Tienes derecho a tomarte un momento. Me besó la frente y regresó a la multitud. Lo observé desenvolverse entre los grupos con facilidad, estrechando manos, conversando con amabilidad, representándonos a ambos con la soltura que daban los años de experiencia en relaciones de alto nivel. Me paré junto a la ventana, contemplando los terrenos de Fort Mayer, e intenté procesar todo lo que acababa de suceder. Me había casado frente al secretario de Defensa, con mi comandante entregándome en el altar porque mi padre había preferido Londres antes que mi ceremonia de compromiso, y de alguna manera improbable, todo había sido hermoso. Sara apareció a mi lado con 2 copas de champán. ¿Sobreviviste? Apenas. Hiciste más que sobrevivir. Te veías feliz allá arriba. Lo estaba. Lo estoy. Tomé el champán. Esto es una locura, ¿verdad? Todo esto es completamente irreal. También es completamente perfecto. Chocó su copa con la mía. Por la capitana Sofía Solís, quien finalmente entendió que no necesita la aprobación de su familia de sangre para construir algo real. Brindo por eso. Y mientras la recepción continuaba a nuestro alrededor, brindis del almirante Ruiz, un discurso del coronel Santiago Herrera, la cena servida por un personal que parecía un poco intimidado por la jerarquía de los invitados, comencé a relajarme ante la realidad de lo que acababa de hacer. Me había casado con Marcos. Había construido una vida que mi familia nunca había valorado, y lo había hecho rodeada de personas que realmente estuvieron presentes. La historia llegó a las noticias de la tarde a las pocas horas. No lo vi hasta más tarde, pero Vázquez me mostró el vídeo en su teléfono. General del Pentágono se casa con oficial de la Armada en ceremonia militar privada. Las imágenes nos mostraban saliendo de la capilla, Marcos con su uniforme de gala y yo con mi vestido blanco sencillo. La voz del reportero mencionaba nuestros expedientes de servicio, la posición de Marcos en el Pentágono y la lista de líderes militares que asistieron. Ceremonia privada. Lista destacada. Habría sido divertido si no fuera tan público. Esa noche, de regreso en nuestra habitación de hotel, agotada y aún con mi vestido de novia, mi teléfono comenzó a vibrar. Lo encendí por costumbre, olvidando lo que eso podría desatar. 79 llamadas perdidas. Mensajes de texto llegando más rápido de lo que podía leerlos. Mensajes de voz acumulándose. Mi madre, Sofía, vimos las noticias. No teníamos idea. Por favor, llámanos. Mi padre, esto es inaceptable. Debiste habernos dicho quién era él. Habríamos hecho arreglos. Lucía, te casaste con un general del Pentágono y no invitaste a tu propia familia. ¿Qué te pasa? Revisé todos, mensaje tras mensaje, cada uno con alguna variante de sorpresa, herida y acusación. Ninguno decía felicidades.
Ninguno reconocía que habían preferido Londres antes que mi compromiso. Ninguno asumía la responsabilidad de que yo los había invitado y ellos habían rechazado la invitación. Marcos estaba en el baño y me alegré de que no pudiera ver mi rostro mientras leía los mensajes. No quería que viera cuánto poder tenían aún para lastimarme, incluso ahora, incluso después de todo. Pero entonces llegué al último mensaje de Lucía, enviado hacía solo 20 minutos, todos preguntan por qué no estuvimos allí. Esto es humillante. Nos has hecho quedar muy mal. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? ¿Egoísta? Me llamaba egoísta por casarme sin ellos después de que se habían burlado públicamente de mi compromiso y preferido unas vacaciones antes que mi ceremonia. Me quedé mirando esa palabra durante mucho tiempo y luego comencé a bloquear los números. Mi madre, bloqueada. Mi padre, bloqueado. Lucía, bloqueada. Cada pariente que de repente recordaba mi existencia ahora que había un logro de qué hablar, bloqueado. Marcos salió del baño y me encontró sentada en el borde de la cama, con el teléfono en la mano y lágrimas corriendo por mis mejillas. Marcos, los bloqueé a todos, dije. A cada uno de ellos. Se sentó a mi lado y me estrechó contra su pecho. Lloré sobre su camisa de uniforme, probablemente arruinando la tela planchada, pero a él no pareció importarle. Lo siento, dije. ¿Por qué? Por traer todo este conflicto a tu vida. El día de tu boda no debió tratarse de las complicaciones de mi familia. Se separó un poco para mirarme. El día de nuestra boda se trató de nosotros. Ellos son solo ruido de fondo. Y tú manejaste ese ruido de la manera en que manejas cualquier obstáculo, lo neutralizaste bloqueándolos y protegiendo tu paz. Eso requiere fuerza, Sofía. No te disculpes por ello. Apoyé la cabeza en su hombro, agotada pero también aliviada. Las llamadas seguirían llegando, probablemente. Los mensajes de texto se acumularían en los números bloqueados, pero yo no los vería. No tendría que actuar, explicar ni justificar más mis elecciones. Ahora era la capitana Sofía Solís, esposa del general de división Marcos Solís, parte de una relación construida sobre el respeto mutuo y los valores compartidos. Mi familia se había ido a Londres para celebrar algo que valiera la pena. Habían tomado su decisión y yo había tomado la mía. Durante meses, intentaron todo. Correos electrónicos enviados a mi dirección de trabajo, los cuales filtré directamente a la papelera. Mensajes transmitidos a través de familiares lejanos a los que apenas conocía, pidiéndome que hablara con ellos. Una carta de mi padre enviada a través del correo militar que devolví cerrada con la anotación, devolver al remitente escrita en el sobre. Mi madre intentó llamar directamente a la oficina de Marcos. Su asistente, Vázquez, lo manejó con eficiencia profesional. El general Solís no recibe llamadas personales durante el horario laboral. Si desea dejar un mensaje, puedo transmitírselo. Mi madre dejó 3 mensajes. Vázquez no le transmitió ninguno. Lucía intentó la vía de las redes sociales, publicando mensajes ambiguos sobre traiciones familiares y cortar la relación con quienes te criaron. Cuando eso no obtuvo respuesta, cambió de táctica y comenzó a publicar fotos de nuestra infancia, nosotras en la playa, en fiestas de cumpleaños, en mañanas de Navidad, con pies de foto como, extraño a mi hermana, la familia debería permanecer unida. Sara me mostró las publicaciones una tarde durante un descanso para tomar café. Estábamos revisando informes en mi oficina cuando abrió Instagram en su teléfono. ¿Has visto esto?, preguntó. Miré la pantalla. Lucía había publicado una foto de nosotras en la secundaria. Ella con un vestido de fiesta y yo con jeans y una camiseta de entrenamiento. El pie de foto decía, ella solía contarme todo. No sé qué cambió. Le devolví el teléfono. Sabe perfectamente lo que cambió. Está recibiendo mucha simpatía en los comentarios. Que la tenga. No me interesa disputar la opinión pública. Sara me estudió con la mirada. ¿De verdad has cerrado ese capítulo, no? De verdad lo he cerrado. Y así era. La rabia se había desvanecido hacía semanas, reemplazada por algo más constante, la indiferencia. No les deseaba ningún mal, pero tampoco les deseaba nada.
Se habían convertido en ruido de fondo, una interferencia que había aprendido a ignorar. Pero había aprendido algo crucial en el servicio, algo que intenté explicarle a Marcos una noche mientras estábamos en la cama después de un largo día de trabajo. El silencio puede ser más firme que la confrontación, dije. Quieren una reacción. Quieren que me involucre, que me defienda, que explique por qué los bloqueé. Pero en el momento en que hago eso, les devuelvo el poder. Convierto un límite en una negociación. Marcos me pasó la mano por el cabello de manera distraída. No les debes una explicación. Lo sé, pero una parte de mí todavía quiere darla. Una parte de mí quiere enumerar cada ceremonia a la que faltaron, cada comentario despectivo, cada vez que dejaron en claro que mi vida no importaba tanto como la de Lucía. ¿Cambiaría algo? No. Entonces guarda tu energía para las cosas que realmente valen la pena. Tenía razón. Mientras ellos se esforzaban por justificar su ausencia y reescribir la historia para quedar mejor, yo me concentraba en la vida que estaba construyendo, despliegues conjuntos, trabajo estratégico y respeto real. El tipo de relación donde ambas personas se presentan de manera constante, no solo cuando es conveniente o impresionante. Marcos nunca se regodeó de la situación. Nunca dijo, te lo dije, ni señaló lo mal que habían calculado. Solo decía en voz baja cuando lo necesitaba, no les debes una explicación. A nivel público, nuestra historia se convirtió en algo diferente. Aparecieron artículos en publicaciones del servicio militar sobre trayectorias paralelas de interés. Un reportaje destacado resaltó nuestras carreras y cómo equilibrábamos dos puestos exigentes. Alguien incluso escribió un artículo de opinión sobre cómo nuestra boda representaba la evolución del servicio, relaciones con un enfoque de equipo. Pero en privado, era más simple, solo dos personas que entendían el deber y se apoyaban de manera constante. Sin actuaciones, sin condiciones, sin llevar cuentas de cobro. 3 meses después de la boda, me promovieron al rango de comandante de navío, equivalente a teniente coronel. La ceremonia se llevó a cabo en el Pentágono, en una de las salas formales habitualmente reservadas para ascensos de oficiales de alto rango. Marcos prendió mis nuevas insignias de rango mientras el almirante Ruiz leía la orden de ascenso. Mi familia no estuvo allí. No los invité. El coronel Santiago Herrera estuvo presente, junto con Sara, Patricia Ortiz, Miguel Rodríguez y una docena de otros colegas que me habían apoyado a lo largo de los años. El secretario de Defensa envió una carta de felicitación que se leyó en voz alta durante la ceremonia. Luego, en la pequeña recepción, el almirante Ruiz me llevó a un lado. Comandante Solís, dijo, sonriendo levemente ante el apellido. Quería decirle que su trabajo en inteligencia de comunicaciones ha sido excepcional. Está en la lista de consideración para asignaciones de relevancia en los próximos años. Gracias, señor. También quería decirle. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Sé que la situación familiar ha sido compleja. Vi las fotos de la boda, vi quién estuvo ausente. Por lo que vale, lo manejó con mayor entereza de la que muchos oficiales habrían mostrado. No estaba segura de cómo responder. Tuve buenos ejemplos, señor. Tuvo buen criterio. No lo desestime. Brindó con su copa. Por la comandante Solís. Que su carrera continúe respondiendo a las expectativas. Esa noche, llegué a casa y encontré a Marcos preparando la cena, algo que hacía cuando tenía tiempo y energía, lo cual no era común dado su horario. Estaba preparando pasta con regular destreza y quejándose en voz baja frente a la estufa. Felicidades, comandante, disertó sin darse la vuelta. ¿Cómo se siente? Bien. Aburrida de la rutina, tal vez, pero bien. Dejó la pasta y se giró para mirarme. Estoy orgulloso de ti. Dices eso muy seguido. Porque es verdad, muy seguido. Me rodeó con un abrazo. Te has ganado cada logro, Sofía. Cada rango, cada felicitación, cada muestra de respeto. Lo hiciste por ti misma. Apoyé la cabeza en su pecho, escuchando los latidos de su corazón, y me di cuenta de que tenía razón. Había construido esta carrera a través de años de disciplina, competencia y de estar presente incluso cuando era difícil.
La ausencia de mi familia no me había detenido. Su desdén no había disminuido mis logros. En todo caso, lo había hecho todo a pesar de ellos, no gracias a ellos. A la mañana siguiente, me desperté y encontré que había llegado otra carta. Esta era de mi madre, enviada de alguna manera a nuestra dirección particular, probablemente obtenida a través de registros públicos o de un pariente. La abrí mientras Marcos estaba en la ducha. Eran 3 páginas escritas a mano en el papel membretado de mi madre. Querida Sofía, sé que estás enojada con nosotros y entiendo el motivo. Cometimos errores. Debimos haber estado en tu ceremonia de compromiso. Debimos haber hecho más preguntas sobre Marcos antes de hacer suposiciones. Debimos haber reconocido lo importante que es tu carrera para ti. Continuaba así. Disculpas cuidadosamente redactadas que aún lograban evitar asumir una responsabilidad real. Frases como se cometieron errores e incomprensión por nuestra parte, en lugar de lo siento y nos equivocamos. El párrafo final contenía el verdadero motivo. Varias de mis amigas han preguntado por qué no estuvimos en tu boda. He tenido que explicar que no se nos informó con quién te casabas, que no teníamos todos los detalles. Ha sido un momento muy difícil. Espero que podamos superar esto pronto. La gente está empezando a hablar. Ahí estaba la preocupación real. No que me hubieran lastimado, sino que estaban quedando mal ante su círculo social. Leí la carta 2 veces, luego caminé hacia la cocina y la arrojé a la basura. Marcos salió del dormitorio, ya vestido con su uniforme, listo para otro día en el Pentágono. Me vio parada junto al cesto de basura y levantó una ceja. ¿Tu madre? ¿Cómo lo supiste? Vázquez me advirtió que había conseguido nuestra dirección. Esperaba que no llegara. Está bien. No decía nada que necesitara escuchar. Sirvió café para ambos y nos quedamos en la barra de la cocina en un silencio cómodo. Este se había convertido en nuestro ritual matutino, 15 minutos juntos antes de que comenzara el ajetreo de nuestros días de trabajo, simplemente bebiendo café y compartiendo el mismo espacio. Sabes que no van a detenerse, ¿verdad? Dijo finalmente. Lo sé. ¿Y estás bien con eso? Lo pensé. Estoy bien estableciendo límites y manteniéndolos. Que se detengan o no es su problema. Él sonrió. ¿Cuándo te volviste tan pragmática? Me casé con alguien que no negocia con personas que no respetan los límites. Buen punto. Revisó su reloj. Tengo una reunión a las 7. ¿Necesitas algo antes de que me vaya? Solo esto, dije, y lo besé. Un beso breve, cotidiano, que me daba estabilidad. Se marchó y terminé mi café sola, mirando la luz de la mañana a través de la ventana. En algún lugar, mi madre probablemente estaría revisando su correo electrónico, esperando mi respuesta. Lucía probablemente estaría redactando otra publicación sobre la lealtad familiar. Mi padre probablemente les estaría aconsejando sobre la estrategia a seguir, abordando la reconciliación familiar como si fuera una negociación legal. Que esperen. Que planeen. Que actúen para sus amigos y círculos sociales. Yo tenía trabajo que hacer. Trabajo real que importaba, informes de inteligencia que analizar, oficiales más jóvenes a los que guiar, una carrera que construir junto a alguien que realmente estuvo presente. Mi familia finalmente me había visto, pero a través de una pantalla, a través de artículos de noticias y publicaciones de redes sociales. Y por primera vez en mi vida, no necesitaba que lo hicieran. Esa fue la verdadera transformación. No la boda, los números bloqueados o las cartas sin responder. Fue darme cuenta de que podía construir una vida plena y significativa sin su validación. Me habían enseñado una lección valiosa, aunque probablemente no la que pretendían. A veces, lo más firme que puedes hacer es alejarte de las personas que se niegan a ver tu valor. Me había alejado y no pensaba mirar atrás. 6 meses después, Lucía envió un último mensaje. Llegó a través de LinkedIn, de todos los lugares posibles. Debió haber agotado todas las demás vías y decidido probar con una plataforma profesional. El mensaje era breve. Sofía, sé que me has bloqueado en todas partes, pero necesito que leas esto. No sabíamos quién era él. Solo pensamos que te estabas apresurando.
Cometimos un error. ¿Podemos hablar, por favor? Lo leí 3 veces buscando algo que se pareciera a una asunción real de responsabilidad. Pero era el mismo patrón, no sabíamos, en lugar de estuvimos mal al juzgar, cometimos un error en lugar de te lastimamos y lo sentimos. Incluso ahora, tras 6 meses de silencio, seguían sin asumir la responsabilidad total. Sin embargo, el mensaje que más me molestó fue la implicación de que habrían actuado de otra manera si hubieran conocido el rango de Marcos. Que se habrían presentado, se habrían preocupado, habrían tratado mis decisiones con respeto, si tan solo hubieran sabido que había un logro notable con el cual asociarse. Ese era el problema central. No me habían valorado a mí, habían valorado lo que yo podía ofrecerles: estatus, motivos para presumir, reconocimiento social. Cerré la aplicación sin responder. Esa noche, Marcos y yo cenábamos con el coronel Santiago Herrera y su esposa, Margarita. Nos habían invitado a su casa en Alexandria, una cómoda vivienda llena de fotos de la carrera de 30 años de Santiago y del trabajo de Margarita en apoyo a familias del servicio militar. Durante el postre, Margarita hizo la pregunta que había estado esperando toda la noche. ¿Has sabido algo de tu familia? Ocasionalmente, dije, intentan contactarme por diferentes vías. No respondo. Debe ser complejo. Lo fue al principio. Ahora es solo mantenimiento de rutina, como cualquier otro límite. El coronel Santiago Herrera dejó su taza de café. He estado pensando en esta situación desde su boda. Y sigo recordando algo que mi padre me dijo cuando me alisté por primera vez. ¿Qué fue, señor? Dijo que en el servicio militar construyes 2 familias, la de sangre y la que eliges a través del servicio. A veces esas familias coinciden, pero a veces no. Lo importante es reconocer cuál de ellas realmente te apoya cuando las cosas se ponen difíciles. Sentí que se me cerraba la garganta. Su padre parecía un hombre prudente. Estuvo en el ejército toda su vida, se retiró como sargento mayor de comando. Entendía la lealtad, tanto para ofrecerla como para reconocer cuando no era correspondida. Me miró con firmeza. Has construido una familia elegida fuerte, comandante. No la desestimes mientras asimilas la ausencia de la familia que no pudo estar presente para ti. Margarita extendió la mano y apretó la mía. Y por lo que vale, estamos orgullosos de ser parte de esa familia elegida. Más tarde, de regreso a casa, Marcos iba callado. Me di cuenta de que estaba procesando algo, analizando ideas de la manera en que lo hacía antes de tomar decisiones estratégicas. ¿En qué piensas?, pregunté. En lo que dijo Herrera. Sobre la familia elegida. Me miró de reojo. Creo que eso es lo que hizo que nuestra boda fuera tan significativa. No se trató solo de que nos casáramos. Se trató de que nuestra familia elegida se presentara para atestiguar y apoyar ese compromiso. 73 personas que no tenían la obligación de estar allí. Exactamente. Vinieron porque quisieron, no por compromiso o presión social. Giró en nuestra calle. Tu familia de sangre probablemente nunca entienda esa diferencia. No, no lo harán. ¿Te molesta todavía? Lo pensé con honestidad. A veces. No tanto como antes. Principalmente siento cierta tristeza por ellos. Se están perdiendo de conocerme de verdad, porque están demasiado enfocados en las apariencias y el estatus. Ellos se lo pierden, dijo Marcos, repitiendo las palabras que había usado la noche en que le hablé del viaje a Londres. Ellos se lo pierden, coincidí. 3 meses después, estuve en uniforme de nuevo, esta vez al lado de Marcos en el Pentágono, recibiendo una felicitación conjunta por el desempeño en integración de inteligencia y comunicaciones estratégicas. Era un reconocimiento poco común, habitualmente reservado para equipos de trabajo más que para parejas casadas, pero nuestro desempeño en un proyecto conjunto aparentemente había meritado una distinción especial. La ceremonia fue más pequeña que la boda, solo con el liderazgo superior y el personal clave. El secretario Rojas estuvo allí de nuevo, junto con el almirante Ruiz y otros oficiales de alto rango a los que había informado durante el año anterior. Cuando el secretario Rojas prendió la condecoración en mi uniforme, dijo en voz baja: «Excelente trabajo, comandante.
Usted y el general Solís hacen un gran equipo. Gracias, señor. Lo digo en serio. Este proyecto podría haber tenido complicaciones de muchas formas, pero ustedes dos sortearon cada obstáculo con profesionalismo y precisión. Dio un paso atrás y se dirigió a la sala. Así es como se hacen bien las cosas. Dos oficiales excelentes realizando un trabajo ejemplar mientras mantienen los más altos estándares de conducta y desempeño. Los aplausos fueron sinceros y por un momento, sentí todo el valor de lo que Marcos y yo habíamos construido juntos. No solo un matrimonio, sino un compañerismo auténtico. Dos carreras paralelas apoyándose mutuamente, sin que ninguna disminuyera a la otra. Había periodistas presentes, principalmente prensa militar, pero también algunos periodistas civiles que habían obtenido acceso. Uno de ellos se me acercó después de la ceremonia mientras conversaba con Sara y Patricia Ortiz. Comandante Solís, ¿puedo hacerle una pregunta para un artículo que estoy escribiendo? Dudé un momento y luego asentí. Adelante. ¿Cómo equilibra el matrimonio y la vida militar, especialmente cuando ambos tienen puestos de tanta exigencia? Pensé en todas las respuestas sencillas que podría dar: gestión del tiempo, comunicación, respeto mutuo. Todo era cierto, pero no explicaba todo. Ayuda cuando tu pareja comprende el servicio, dije finalmente. Cuando ambas personas entienden el deber, el sacrificio y la importancia de estar presentes incluso cuando es difícil. No equilibramos el matrimonio contra la vida militar. Los integramos. No son aspectos separados que compiten por la atención, son parte del mismo compromiso con el servicio. El periodista tomó notas. ¿Y su familia? ¿Cómo se sienten al verlos a ambos servir en puestos de tan alto nivel? La pregunta quedó en el aire, tensa. Sara se movió a mi lado, lista para intervenir si era necesario. Pero sonreí sinceramente y dije: mi familia me apoya mucho. Entienden la importancia de este trabajo. No era una mentira. Mi familia elegida, las personas en esa habitación, los colegas que se habían presentado a mi boda, los mentores que habían confiado en mi carrera, me apoyaba. Ellos sí entendían. Mi familia de sangre ya no formaba parte de esa ecuación. El periodista me dio las gracias y se retiró para entrevistar a Marcos. Sara exhaló lentamente. Bien manejado, dijo. Práctico. De verdad estás bien, ¿no? Con todo esto. Miré a mi alrededor en el salón, a Santiago Herrera conversando con Margarita, a Marcos respondiendo preguntas de la prensa, a Patricia riendo con Miguel Rodríguez sobre algo, al grupo de oficiales que se habían convertido en mi comunidad a lo largo de años de servicio compartido. Sí, dije, de verdad lo estoy. Esa noche, mientras caminábamos hacia el patio del Pentágono, vi mi reflejo en las puertas de vidrio, segura, firme, tranquila. Comandante Sofía Solís, oficial condecorada, compañera de un general de división, parte de un equipo que realizaba un trabajo con propósito. Mi familia de sangre se había ido para celebrar algo que valiera la pena. Habían tomado esa decisión de manera deliberada, pública, con la clara intención de mostrarme que mi compromiso no importaba lo suficiente como para cancelar unas vacaciones. Resultó que yo sí celebré algo que valía la pena. Celebré una relación construida sobre el respeto mutuo. Celebré una familia elegida que se presentó de manera constante. Celebré una vida que había construido a través de la disciplina, el criterio y el rechazo a aceptar menos de lo que merecía. Celebré todo eso sin ellos. Y fue más que suficiente. A veces, cuando veo fotos de sus nuevos viajes familiares en redes sociales, que todavía se publican de manera abierta, aunque solo las veo cuando alguien más las menciona, me doy cuenta de que siguen actuando para los demás. Siguen midiendo el valor por las apariencias y el estatus. Siguen atrapados en el mismo ciclo que los hizo faltar a mi ceremonia de compromiso. Ese es su ciclo. Su actuación, su pérdida. El mío terminó en esa capilla en Fort Mayer, rodeada de personas que eligieron estar presentes. Y fue el mejor desenlace que pude haber pedido.